Ahora, a continuación, Alba nos va a hacer una exposición sobre las mujeres en Guinea, que es uno de los temas que en general ha estado más ausente en esta conferencia hasta ahora, quizá pues por el tipo de fuentes, lo mismo que, por ejemplo, en todo el trabajo que encuentra Julián y que ha encontrado, veremos cómo la situación de las mujeres que vivían en medio de una cosa es uno de los grandes vacíos etnográficos sobre la época. Pero ahora Alba va a participar y no hablando del Marruecos colonial, sino sobre Guinea Ecuatorial, nos va a ilustrar sobre su trabajo etnográfico. Alba, te damos paso. Hola. Hola. ¿Me oís? ¿Me veis? Sí, perfecto. Bueno, lo que voy a presentar no es mi trabajo etnográfico, sino que es un artículo que hicimos recientemente con Susana Castillo, que no sé si está conectada, estaría bien, porque así me podría ayudar un poco, por si me dejo algo que es interesante presentar. Es un artículo que nos pidieron para la Oxford Encyclopedia of African History. Tienen toda una sección de historia de las mujeres en distintos países africanos y nos pidieron la entrada sobre Guinea Ecuatorial. Y la verdad es que aceptamos el reto enseguida, pero nos dimos cuenta de que no había prácticamente nada a donde acudir. De hecho, las dos únicas monografías que hemos encontrado que hablan específicamente sobre historia de las mujeres son el librillo de Juan Riochi y la reciente obra de Joanna Allan, que también habla de resistencias políticas en Marruecos. No había nada más aparte de la etnografía de Entre dos aguas de Virginia Fons y poco más. Y por lo tanto, el reto era hacer una primera compilación, así long durée, que nos permitiera ver un poco qué es lo que hay dentro de las fuentes y dentro de lo que se ha escrito hasta ahora sobre Guinea. Y perdón, que me olvidaba también del trabajo de Yolanda Chalá, que es sobre migraciones y también sobre mujeres a nivel de monografía. Luego ella tiene varios artículos sobre parentesco y también sobre relaciones de poder y relaciones de género en Guinea. Pero aparte de estos estudios, que no son para nada intencionadamente compilatorios de una historia de larga duración sobre las mujeres en Guinea, pues todavía no hay absolutamente nada, ni una obra de referencia donde se haga este trabajo. Por lo tanto, lo teníamos que hacer y lo teníamos que empezar a pensar. Y de hecho nos hemos dado cuenta que el artículo está publicado, pero que todavía está totalmente abierto y que hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, el artículo está ahí y nosotras pues hemos podido empezar a pensar hacia dónde podemos ir a partir del artículo. Yo sé que algunos de vosotros lo habéis leído y que tenéis críticas constructivas sobre el artículo y por lo tanto lo que me interesa más es que me digáis qué es lo que, o sea, que me hagáis explícitas estas críticas. Es una pena que Juan Aranzadi no esté, porque sé que él especialmente tiene críticas importantes, sobre todo sobre la primera parte del artículo que habla del periodo precolonial, y me gustaría conversar con él. Espero que vea el vídeo y luego me haga sus comentarios. El artículo lo empezamos a pensar a partir de dos premisas importantes. Y es que la historia de Guinea está atravesada o está marcada por una desigualdad de género, por un patriarcado, por un sistema patriarcal
y que hay diferencias regionales. Esto es muy simple, pero bueno, hay diferencias regionales, hay diferencias entre los grupos étnicos en cómo se manifiesta este patriarcado, esta desigualdad, y desde la implementación perdón, ya se va mi bebé y así no me molesta. Y que hay diferencias también de clase dentro de los estados colonial y postcolonial. Entonces, lo que empezamos a intentar ver es desde dónde, históricamente, cuándo es el origen de estas diferencias y de este patriarcado que parece que estructura las relaciones de género y las relaciones más allá del género en Guinea. Y bueno, lo que vimos es que, claro, tenemos un reto muy importante, que es que la mayoría de tanto etnografías como tratados históricos sobre Guinea están escritos por hombres, y por hombres mayoritariamente blancos. Así que eso he mencionado a Juan Riochi, pero hay muy poca bibliografía escrita por guineanos y menos por guineanas, y por tanto las mujeres tienden a estar totalmente invisibilizadas. Y uno de los primeros mitos que teníamos que intentar acercarnos, discutir y ver cómo y ver qué conclusión ya teníamos, es que la sociedad Fang tradicional, por una parte tenemos a los etnógrafos clásicos y a los expertos de la tradición Fang, que nos dicen que la tradición Fang es una tradición igualitaria, donde las mujeres tenían un rol específico, pero tenían un rol muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos las activistas como Trifonía Melibea, como Verónica Ñigueno, que nos dicen que la tradición Fang es una tradición patriarcal donde las mujeres han estado oprimidas durante mucho tiempo, inclusive antes de la llegada de los colonos blancos. Y un poco la conclusión, y es aquí donde creo que Juan no estaría de acuerdo y que tendríamos una discusión fructífera, es que sí que vemos que a partir de las etnografías que tenemos y del material que tenemos, que las mujeres en la tradición Fang, si bien sí son claves para la reproducción social, en el sentido de que las alianzas entre clanes y las alianzas matrimoniales estructuran las estructuras políticas de la sociedad tradicional, ellas no controlan esa reproducción social. Los contratos de matrimonio se hacen entre hombres, el bilaba, las performances de los enlaces políticos son mediados por hombres, y aunque tienen, y Enrique Okeme lo menciona en su libro, aunque tienen mecanismos para resistir esta estructura, como por ejemplo el mal traducido rapto de la novia o el obón, ¿no? Cuando la mujer decide con qué hombre casarse y desobedece los intereses clánicos y se va sin dote al pueblo de su elegido marido. Eso es una forma de contestación de esas estructuras básicamente masculinas, pero eso no quita que la sociedad esté estructurada desde esta división entre los protagonistas de la reproducción social y las actoras claves de esta reproducción que no tienen el poder para hacer estas alianzas y estas performances de las alianzas.
Otro mito que también, de hecho, no discutimos muchísimo porque no tenemos la competencia y porque todavía hay mucho trabajo por hacer, y de hecho estamos esperando que Juan también publique su libro sobre los boobies, es que entre los fang del continente y las boobies de la isla había una diferencia de peso a nivel de la sociedad tradicional, de peso de las mujeres. En la región continental o entre las fang normalmente se ha considerado que había, este sistema patrilineal donde la mujer se casaba y se trasladaba al pueblo del marido. En Bioko, a partir de las conclusiones de Amador Martín del Molino, que de hecho hace una lectura muy sesgada del parentesco bubi, la hace en los años 50, y además él mismo es un misionero y tiene una visión muy sesgada por su propio background de misionero, pues hay un mito que también se tiene que deshacer y desentrañar, que es que la sociedad bubi es matrilineal y que, por lo tanto, las mujeres tendrían un rol de mucho más peso que en las sociedades fang del continente. Eso todavía tenemos que ver y discutir cómo lo tratamos, y estaría muy bien encontrar fuentes que nos permitieran hacer una lectura crítica de estas etnografías clásicas. Como no lo he dicho, pero para los fang teníamos Tesman, Labur Tolrà, Alexandre Benet y James Fernández, como monografías básicas a partir de las cuales empezar a desentrañar los roles de género y ver si realmente ese patriarcado que había mencionado se extiende en este pasado precolonial o no. Y para los boobies teníamos el trabajo de Martín del Molino. Está el trabajo de Nuria Fernández, que tendríamos que ver también, leer críticamente el trabajo. Está el trabajo de Aranzadi, que está por salir y que nos gustaría también leer para ver hacia dónde podemos llevar la discusión. Una de las otras conclusiones a las que hemos llegado y que puede ser discutida y problemática es que vemos que esa diferencia entre los que controlan la reproducción social y las claves para esa reproducción, tanto biológica como social, vemos que se refuerza en la época del comercio atlántico. Y vemos importante la figura entre los fang, la figura del Enkokuma como el hombre rico, el hombre que es capaz de acumular riquezas y, por lo tanto, mercancías provenientes del comercio atlántico, y también mujeres, y por lo tanto también concentrar poder político. Una de las conclusiones, leyendo la bibliografía y también leyendo bastante Enrico Kiembe, que por cierto también tiene un artículo que está a punto de salir sobre la figura del Enkokuma, y que nos parece interesante y que creo que nos resolverá un poco, o no nos resolverá, sino que nos abrirá perspectivas sobre ese concepto, ¿no? Pero un poco lo que en el artículo nos aventuramos a decir es que esa estructura patriarcal que vemos hoy en
la sociedad guineana tiene su origen en ese comercio atlántico, cuando la persona rica, la persona que puede acumular riquezas, también puede acumular mujeres, actores claves de la reproducción social, y acumula poder político. Y esta figura de la persona que tiene poder político y poder económico es eminentemente masculina, y las mujeres están totalmente excluidas de esta figura. Evidentemente, vemos que las mujeres podían acceder a un cierto estatus, no a la figura de Nkukuма, pero podían acceder a tener un cierto estatus con el manejo de las relaciones de parentesco, como he dicho. Y que vemos también que empieza a haber una estratificación, y que no es lo mismo y no tiene el mismo peso político la mujer de un Nkukuma eminentemente rico, o la primera mujer de ese Nkukuma, y una mujer corriente, ¿no? Vemos como ya esas jerarquías sociales aparecen ligadas a esta figura del Nkukuma. Y también vemos que eso también pasa, Ibrahim Sundiata también menciona que las hijas del rey de los Bubis también tienen un poder político relevante, un poder político que es mucho más potente que el de muchos hombres fuera de la jerarquía real. Empezamos a ver que junto al fortalecimiento de estas figuras políticas masculinas, empiezan a haber figuras políticas femeninas que se hacen muy presentes. Ahora bien, eso significa que en esa época el sistema no estaba organizado en función de una jerarquía clara entre géneros. Eso creemos que no, y creemos que el origen de esta estructura patriarcal que vemos hoy es en parte ese momento de transición y esa influencia del comercio atlántico, esa posibilidad de acumulación de poder y de mercancías, y también esa posibilidad de concentración de poder que tienen esas figuras como el rey en el caso de los Bubis y el Nkukuma en el caso de los Fano. Luego, también nos dimos cuenta, intentando pensar en cómo hacer una historia de Guinea, de las mujeres en Guinea, nos dimos cuenta de que en las fuentes coloniales podíamos trazar una agencia femenina, que todavía había muy pocos estudios que la habían trazado. Y vemos que en las mismas estructuras coloniales había espacio para una agencia femenina que hemos intentado desengranar. Unas de las fuentes claves que tenemos para estudiar, sobre todo en el periodo de este contacto de comercio atlántico, son las fuentes misioneras, sobre todo presbiterianas y metodistas. No me voy a extender aquí porque veo que Susana ha llegado, y si quiere decir algo, pues ella ha estado leyendo estas fuentes. Luego también otras fuentes que nos permiten hacer un recorrido de agencia femenina dentro de estas estructuras opresoras son las fuentes sobre las fernandinas, y básicamente son fuentes de la historia comercial del siglo XIX, fuentes inglesas que nos permiten ver cómo
las mujeres fernandinas tuvieron un peso muy importante en la Malabo, en la ciudad Clarence, en la colonial, prehispánica, digamos, y que tuvieron un peso muy importante en recibir a la gente migrada de otros sitios del continente, en estructurar la vida alrededor de las iglesias metodistas, y utilizaron estos centros también para generar su propio poder político. ¿Qué más? Luego también vemos que fuentes importantes para intentar dar cuenta de la agencia femenina dentro de este sistema patriarcal, que además fue reforzado por un lado por la acción misionera, y por el otro lado después con el Estado colonial, y sobre todo con el nacionalcatolicismo de la época franquista, es la documentación que tenemos sobre la sección femenina. Vemos que las mujeres utilizaron la sección femenina de la Falange, y luego más adelante la sección femenina del PUNT, y luego la sección femenina, que ya no es sección femenina, pero que es el Ministerio de Asuntos de Promoción de la Mujer en la época de Irán, para ganar espacio y para hacer oír su propia voz, y también para generar espacios de poder. También apuntamos en el artículo que también algunas mujeres que no forman parte de las capas más favorecidas de la sociedad guineana han conseguido controlar aspectos de la reproducción social mediante la participación en actividades de negocio. El negocio que normalmente se atribuía al rol masculino, se atribuía a los hombres, ha servido a muchas mujeres para empoderarse. Vemos como, por ejemplo, el sector de la restauración, el sector de la hospitality, ha sido un sector en que por el hecho de relacionarse con roles eminentemente femeninos, de cuidados, de gestión de la comensalidad, se ha convertido en un sector básicamente dominado por mujeres, y donde estas mujeres han podido acumular ciertas riquezas, y también organizar su poder político. Y vemos como muchas mujeres que han conseguido acumular o gestionar estos negocios también tienen roles políticos relativamente relevantes. Una cuestión que aquí que en el artículo no tratamos, y que creo que es muy importante y que todavía sabemos muy poco, y que tenemos que encontrar fuentes y tenemos que desarrollar, es el papel que tuvieron las mujeres en el periodo de la independencia. Aquí hay poca información sobre cómo se organizaron políticamente, quiénes eran independentistas, si se relacionaron con los partidos y qué peso tenían. Y creemos que este es un tema todavía a desarrollar. Y uno de los otros mitos o de las otras cuestiones que tenemos que analizar críticamente es el peso político de las mujeres en Guinea hoy.
porque vemos que hay algunas mujeres, como por ejemplo la primera dama o la alcaldesa de Malabo, con aparentemente un poder político relevante, a pesar de el poder real y la estructura del Estado todavía está organizada en función de un poder eminentemente masculino. Sí que vemos que hay algunas mujeres que han conseguido romper con estas estructuras y tener un poder relevante. Y yo no sé si, creo que he sido súper caótica, lo siento, pero se me está a punto de acabar el tiempo. No sé si Susana quiere decir algo sobre el artículo. ¿Está aquí, Susana? ¿No está? Sí, estoy. Sí, estoy. Perdón, me he unido tarde porque por asuntos domésticos de cuidado de los mayores, pero he podido unirme cuando, llevabas unos minutos con la presentación. Y bien, no quería, muy bien, simplemente, efectivamente, solamente añadir o complementar con lo que comentaba Salva, de efectivamente una de las lagunas que yo creo que teníamos en el artículo es esa etapa de la independencia, ¿no? En la que yo creo, no sé si a lo mejor Gonzalo, que está estudiando más, ¿verdad? O Donato, que han estudiado más esta etapa de la independencia, a lo mejor en sus archivos han encontrado algo de la figura femenina, ¿no? Del papel de las mujeres en esta etapa, porque es cierto que es difícil encontrar la presencia de la mujer, ¿no? En la etapa, en la dictadura de Macías y luego durante la transición, ¿no? Y ahí falta saber qué papel jugó la mujer o qué figuras destacables podemos recuperar ahí, ¿no? Y también en el momento actual el poder en las sombras, ¿no? El papel de las mujeres hoy también es algo que hay que poner en valor y que todavía queda por destacar, ¿no? Y que, bueno, queda también por destacar porque yo creo que también hay que tomar un poco de distancia y de distanciamiento, ¿no? con el presente, y eso cuesta, ¿no? Hacer un poquito de escribir sobre el presente cuesta porque hay que distanciarse y escribir con cierta, hay que reflexionar sobre el presente con cierto distanciamiento y eso cuesta. No sé qué te parece a ti también, Alba, eso. Sí, obviamente. Oye, perdona Pero un momentito. Es que a partir de las 11 va a haber una discusión, coloquio, con participación quiero decir, como tú hiciste un llamamiento a Susana a Gonzalo. Entonces, claro, hay que discutir también la ponencia anterior de Julián, y entonces eso lo vamos a hacer a partir de las 11, porque este es como tu tiempo estrella, Alba, un poco así hasta... era tu charla, ¿no? Entonces, claro, quisiste la colaboración de Susana y participar, pero yo creo que hay que dejar los tiempos al debate para los dos participantes de la sesión. Vale, sí, solo había increpado a Susana porque es coautora del artículo en cuestión. Porque de hecho la invitación a participar a hacer este artículo le llegó a ella me pidió la colaboración y así empezamos a pensar. Pero un poco lo que nos hemos, como decía Susana, lo que nos hemos dado cuenta es más de las lagunas que hay y que tenemos, y que de lo que nos hemos dado cuenta más de lo que no sabemos de lo que ya sabíamos. Y
creemos que eso, yo por lo menos, mi opinión personal es que el artículo ha sido muy útil para empezar a pensar sobre la historia de las mujeres en Guinea, pero todavía está todo abierto y queda todo, prácticamente todo por hacer. Y es cierto que muchas veces hemos tenido conversaciones, y de hecho, como yo he hecho etnografías sobre las mujeres del mercado en Guinea, en la Guinea actual, y he reflexionado muchas veces sobre este pasado y cómo trazar ese patriarcado, cómo trazar esas desigualdades a nivel histórico. Hemos tenido conversaciones en los seminarios del CEA sobre esto, pero no hemos hecho el esfuerzo de sentarnos, ponerlo por escrito y sobre todo discutir cuáles son las preguntas teóricas fundamentales para hacer esta historia de las mujeres en Guinea y esta historia del patriarcado, digamos, que era un poco también lo que queríamos hacer. O sea, la premisa era: tenemos claro que existen este sistema de opresiones, queremos ver cómo ha funcionado a lo largo de la historia y queremos partir de lo que hay para intentar hacer esto, trazar estas desigualdades. Y ya, lo dejo aquí, no tengo nada. Prefiero discutir en el debate. Bueno, muchas gracias, Alba.